Colegas, nuevamente con ustedes. Como lo comenté antes, en este video voy a tratar el software GeoGebra libre de una forma introductoria. Voy a darle un barrido general. No hay ningún orden porque hay unos objetos que necesitan de otros. Entonces lo voy a hacer de forma aleatoria para que ustedes conozcan cuál es la filosofía del programa. De acuerdo a las necesidades de cada uno, más adelante estaremos tratando algunos aspectos de manera más profunda. Lo primero es ver que hay un archivo o un menú general muy parecido a otro software, por ejemplo el de Word. Está archivo, en este caso exportar va a ser una herramienta que utilizaremos más adelante. Le permite subir un archivo creado en GeoGebra a la nube y pasarlo a formato HTML, y este archivo final se puede publicar en 1000 aulas, por ejemplo. Edita, insertar imagen, más adelante lo podemos profundizar. Vista. Entonces aquí me detengo un poco más. Realmente tiene vista algebraica, vista hoja de cálculo, cálculo simbólico, vista gráfica 1, que es la que realmente se está viendo con la cuadrícula, vista gráfica 2, que es otra similar a la que se está viendo, vista en 3D, protocolos de construcción, le indica cada uno de los pasos que ha realizado para crear objetos, cálculos de probabilidad y teclado. Bueno, miremos vista algebraica. Es esta. Aquí va a ir consignados todos los símbolos que GeoGebra le asigna a cada uno de los objetos creados. Por ejemplo, este es punto, puedo crear dos puntos, 1 y 2, y automáticamente GeoGebra le crea los nombres y le crea la anotación algebraica. Estos puntos pueden ser ingresados de dos formas: con el mouse, como yo lo hice, o pueden ser ingresados con el teclado. Las letras mayúsculas es para asignar a puntos. Más adelante veremos, para los profesores de matemáticas, que cuando se asigna o se le asigna una letra minúscula a un punto, ya no es un punto sino un vector. Entonces todo lo que creemos aquí va a ser consignado con sus respectivos nombres y de pronto, dependiendo del objeto, con sus especificaciones. A eso se refiere la vista algebraica. Hablando matemáticamente, pues van a ser todos los objetos que están relacionados con expresiones algebraicas. En la hoja de cálculo se abre una vista que es muy similar o es igual a Excel, solamente que tiene menos funciones, pero se trabaja igual que un Excel. Sirve para programar celdas, para relacionar celdas, para crear listas. Voy a cerrar porque entonces voy a saturar la pantalla. Entonces cierro hoja de cálculo. Ahora tiene cálculos simbólicos. Inicialmente GeoGebra solamente permitía cálculos con variables numéricas explícitas. Aquí le permite con variables simbólicas. Puede manejar ecuaciones, por ejemplo, x al cuadrado más x más 2. Entonces la acepta con la variable x.
Esto permite varias cosas, hacer cálculo simbólico, que sería, por ejemplo, si yo tengo otro polinomio, pues podría multiplicar los dos polinomios de forma simbólica. El cálculo numérico se refiere a soluciones aproximadas de ecuaciones en este caso. Conserva la entrada, pues eso no tiene necesidad de alguna explicación. Le factoriza una expresión algebraica. Desarrolla, que es la inversa de la factorización. Sustituye. Entonces yo podría decirle más adelante x vale 3, por ejemplo. Entonces podemos reemplazar por x en algún caso numérico específico. Resuelve, en el caso de ecuaciones, esta solución es de forma exacta, esta solución es de forma numérica. Deriva una función cuando está definida así, y ve casos probabilísticos, problemas de probabilidad con sus respectivas distribuciones. Si abro, entonces aquí estarían otra ventana donde le permite cambiar las distribuciones para los profesores que les gusta la estadística y la probabilidad. Esa sería la parte de cálculo simbólico. Entonces cerremos esta ventana. Otra vista es la gráfica. Ahí lo que hice fue ocultarla. Entonces nuevamente esta es una vista gráfica común y corriente, donde se pueden trabajar conceptos matemáticos, se pueden trabajar partes de imágenes que les va a permitir a profesores que no trabajan en matemáticas a verlo como un tablero dinámico, que sería aspecto para mostrarles más adelante. La ventana gráfica 2 pues es similar a esta, solo que uno puede crear objetos y decidir si los va a ver en la ventana gráfica o en la ventana gráfica 2. Son iguales. Puede uno hacer aquí algunas operaciones y aquí mostrarlas gráficamente, por ejemplo. Ya tendremos oportunidad de mostrar cómo se trabaja ese aspecto. 3D. Cerremos esta de acá. Entonces cualquier cosa que hagamos en 3D se puede ver. En el caso del punto que ya fue creado, él lo muestra aquí en el plano. Después miraremos cómo podemos ocultarlo, ya sea en el plano o en gráfica 3D. Un ejemplo de 3D es una función de pronto que algunos profesores ya la conocen de matemáticas, es esta. X2 menos Y2, que es la famosa silla de montar. Entonces no tiene sentido verla en 2D, que sería el caso de la ventana gráfica, sino sería y sirve mucho para proyectar la tercera dimensión. Tiene muchas herramientas acá, por ejemplo esa, mirar los puntos de vista, cambiar el punto de vista. El protocolo de construcción es una lista de pasos. Cerremos la ventana 3D. La lista de los pasos en el orden que usted los ha creado. Entonces, primero creé el punto A, después creé el punto B, después hice un polinomio de grado 2, después un polinomio de grado 1 y por último creé una función en tercera dimensión. Entonces aquí le va consignando de manera ordenada todos los objetos que usted ha creado. Y le puedo cambiar el orden. Yo puedo arrastrar acá y cambiar el orden, y así mismo se los puede mostrar en una secuencia. Entonces esas vistas son por ahora las que podríamos trabajar. Está la de probabilidad, que ya la vi, y esto pues sería ya que ustedes miren para qué sirve, no les va a costar trabajo entenderlo. Está la opciones, aquí dice de redondeo para las cifras decimales.
etiquetado, eso es lo que decía antes. Uno crea objetos y él automáticamente los coloca nombre, los etiqueta. Entonces ustedes deciden si es automático o si es manual. Puede cambiar el tamaño de la letra, puede configurar el idioma, y ya vienen configuraciones avanzadas, pero por ahora, como lo estamos haciendo de forma introductoria, sería suficiente. Herramientas. Le permite cambiar la apariencia de la barra de herramientas, le permite crear nuevas herramientas o gestionar herramientas, pero también es para profundizar más adelante. Ventana, solamente pues crea una nueva ventana. Miren que cada una, ¿no? En algunos casos está los atajos con el teclado. Si no se quiere venir con el mouse, están los atajos con el teclado. Y la ayuda. Eso es con respecto al menú general. Ya al particular, cada una de estos cuadritos tienen varias opciones. No es difícil. Como fue hecho para profesor de matemáticas, pues no es difícil entenderlo. Entonces está aquí en la flechita roja, clic, y se despliega otro menú. Entonces esta flechita mueve, que es la que más vamos a utilizar, gira un punto, figura mano alzada, figura lápiz, por ejemplo lápiz. Entonces hacen un lápiz acá y acá. Una cosa bonita que veo acá es, si yo ubico un punto sobre ese gráfico, lo llamo así, y si le doy clic derecho y le digo que anime, clic derecho sobre el punto y le digo que anime, vean lo que pasa, el punto se mueve. Entonces, por ejemplo, si yo voy a simular una pista de carreras de bicicletas, entonces yo podría traer una imagen de una bicicleta y asociarla al punto C, y podría ver la bicicleta moviéndose alrededor de esta gráfica. Entonces aquí está el C, miren que se está moviendo. Le doy clic derecho y le digo que pare la animación. Entonces eso sería el primer cuadro. El segundo, recuerden que aquí se colorea una flechita en rojo, le da clic y ¿qué hace ahí? Entonces con esta puede crear puntos, punto en objeto. Esto más, todo lo que vean ahí, y si tienen preguntas les puedo ir aclarando lentamente de qué se trata cada función. Intersección, esto sería intersección entre dos objetos. Para nosotros los profesores de matemáticas podríamos pensar en la intersección de dos rectas, en la intersección de una recta con una función cuadrática. Esto le calcula el punto medio entre dos puntos. Como ya tengo los dos puntos, entonces miremos. Entonces yo cuando le doy ahí, miren qué pasa cuando me cuadro acá. Dice qué es lo que debe hacer. Dice selecciona dos puntos, un segmento o una circunferencia o una cónica. Entonces si yo hago eso, activo y le señalo los dos puntos, automáticamente me debe generar el punto medio. A eso se refiere ese menú. En números complejos, extremos, le puede, teniendo una función en el plano cartesiano, le puede indicar cuáles son los extremos relativos. Puede ser máximos relativos o mínimos relativos, o los puede mostrar absolutos de acuerdo al ejemplo. Y dada una gráfica de una función, le puede indicar las raíces, que realmente es la intersección de la gráfica con el eje X. Démosle acá en edita, seleccionar todo y borrar para que no saturemos la información que queda ahí. Entonces en este menú puede crear una recta a dos puntos. Entonces si yo le doy recta, ¿qué dice acá? Selecciona dos puntos, un segmento. Entonces nuevamente dice acá, para ahí dice selecciona dos puntos, un segmento de longitud dada. Entonces dice selecciona un punto y luego una longitud, por ejemplo este. Entonces como el punto no está creado, lo hago acá y le digo que el punto, y le digo que un segmento de longitud 6,
y ahí está creado. Una semirrecta, una poligonal. Miremos qué pasa con una poligonal. Señalo el último punto y me crea esta curva poligonal. Vector, entonces le crea un vector equipotente. Perpendicular, ¿qué hace? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, nuevamente seleccionemos todo y borramos. En perpendicular es que, por ejemplo, yo tengo la función x al cuadrado, aquí estoy utilizando el teclado y doy un punto. Entonces vuelvo aquí, punto, este punto sobre esa gráfica. Si le doy derecho, me sale la opción de animación y el punto se va a mover sobre esa gráfica. Entonces aquí está, le doy nuevamente animación y pararía el ejercicio. Entonces aquí dos cosas. Cuando yo me paro en la ventana algebraica y le oprimo acá, entonces lo que me hace es esconder el punto. Mira, aquí está visto el punto, entonces si le doy acá, lo esconde. Esto es para uno crear objetos y solamente mostrar lo que necesita, lo que desee. Y en lo de perpendicular, entonces miremos qué es lo que tengo que hacer. Dice punto y segmento, vector, recta o semirrecta. Entonces le voy a decir que me cree una perpendicular en este punto y sea perpendicular a esta gráfica. Bueno, no me funcionó acá. A ver qué es lo que pasa. Entonces me dice punto y segmento, vector, recta o semirrecta. Bueno, no me funciona con gráficas que son curvas. Entonces miremoslo entonces borremos esto, le puedo dar clic derecho, borrar y se borra todo. Entonces voy a volver aquí a recta, por ejemplo. Mi función es con rectas y le puedo dar otro punto aquí sobre la recta y decirle que perpendicular, entonces punto y segmento. Entonces le digo que un punto y la recta y me crea una recta perpendicular a la inicialmente dada que pasa por ese punto. Se puede hacer lo mismo con recta paralela. Entonces aquí está paralela, puedo crear un punto por acá y le digo que me cree. Entonces aquí le dice punto y dirección. La dirección en este caso sería la recta. Entonces aquí le señalo el punto y que me cree una recta que pase por este punto D y sea paralelo a esta recta. Serían rectas paralelas. Mediatriz, entonces la recta que pasa por la mitad del ángulo de dos rectas. En este caso el ángulo que forman estas dos sería 90 grados. Entonces miren lo que hay que hacer. Dice 3 puntos, lateral, vértice, lateral, antihorario o dos rectas. O, miren que dicen, o dos rectas. Le puedo dar los 3 puntos o dos rectas. Entonces le voy a decir que antihorario sería contrario a las manecillas del reloj. Entonces que me haga la mediatriz entre este y automáticamente miren que hizo las 4, pues porque todas las rectas están relacionadas. Selecciono todo y voy borrando para no saturar. Están las tangentes. Este sí funcionaría con recta tangente a cualquier curva.
Entonces aquí sí podríamos utilizar, por ejemplo, x al cuadrado, ubicar un punto aquí y decirle que me trace la tangente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el orden en que hay que trabajar? Aquí le dice, seleccione un punto o una recta y luego una circunferencia, una cónica o una función. Entonces selecciono el punto y selecciono la función y automáticamente me crea la recta tangente. Aquí podría pensarse en la definición de derivada. Este punto, entonces la flechita es para mover, entonces lo puedo mover porque queda dinámico, pero lo puedo mover manualmente. Entonces, aquí está. Si me ubico en el punto A y le digo que animación, clic derecho, animación, entonces se va a mover automáticamente. Con el mouse, con la rueda del mouse, puedo alejar lo más que pueda o puedo acercar. Entonces giro la rueda y aquí estamos acercando o alejando. Nuevamente me paro en A y le doy animación para que pare la animación. Esperemos para ver el punto. Ahí, por ejemplo. Polar, esto ya tiene que ver con los números complejos. Ajuste lineal para los profesores que han utilizado regresión. ¿Esto qué quiere decir? Que uno tiene una cantidad de puntos, para este caso en el plano cartesiano, y el programa automáticamente, eligiendo esta opción, le encuentra la recta más aproximada a esos puntos. Y lugar geométrico también sería para más adelante. Para polígonos, entonces le crea polígonos. Otra vez borremos todo. Entonces aquí le doy seleccionar y suprimir. Polígono, entonces aquí viene crear polígonos del número de lados que quiera. Polígonos regulares. Entonces le da un lado y le dice de cuántos lados va a ser el polígono. Entonces le digo, por ejemplo, de 8 y automáticamente le crea el octágono. Polígono rígido. Este polígono rígido consta en lo siguiente. Voy a hacer uno y lo comparamos con este que yo he hecho acá. Entonces hago este polígono y aquí solamente me da 2 puntos. En este que hice inicialmente sin nombre, solamente polígono, entonces yo puedo cambiarlo moviendo los puntos. En cambio el polígono rígido no, solamente lo puedo mover, miren que no se deforma, y lo puedo rotar. Esta herramienta es muy útil para hacer tangram, por ejemplo. Te repito, este lo puedo deformar, que es la opción de polígono común y corriente, y este no se deforma, por eso le dicen polígono rígido, y me da solamente 2 opciones, una trasladar y la otra rotar. Solamente le doy ahí seleccionar todo y le doy suprimir y ya me queda borrado. Polígono vectorial, pues estos serían cuando tengo definidos 2 vectores, él automáticamente le crea el polígono dependiendo del número de vectores, y cada vector haría parte de los lados de este polígono. En el que sigue, entonces le puede hacer una circunferencia, dice centro y punto. Esto no tiene ningún problema, el centro y el punto de la circunferencia. Circunferencia, centro y radio, entonces le digo el centro y me pide el radio. Circunferencia da 3 puntos. Recuerden, profesores de matemáticas, que 3 puntos no colineales determinan una circunferencia. Entonces 1, 2 y 3.
semicircunferencia, arco, aquí con esta opción, si lo doy acá y me sale la manita, entonces puedo mover al lado que yo quiera. Y con el mouse, repito, puedo alejar o puedo acercar. Arco, 3 puntos, 1, 2 y 3. Sector circular, 1 y 3. Entonces noten que estos anteriores se refiere al borde, es decir, a la circunferencia, y este se refiere al círculo. Y sector, 3 puntos. Entonces aquí también se está refiriendo al círculo. Cuando sale esta región sombreada, entonces es el borde y lo que está dentro, y esto solamente se está refiriendo a los bordes o a la circunferencia, que es lo que había dicho antes. Y nuevamente borro todo. Seguimos acá. Ahora aquí, en el caso de los profesores que están dictando geometría analítica, entonces elipse, hipérbola, parábola y cónica por 5 puntos. Entonces, el caso de elipse, miren que aquí les dicen, recuerden que una elipse está determinada por 2 puntos fijos que se llaman focos y un punto de la elipse, y exactamente así es como lo trabajamos. Aquí le dicen 2 focos y un punto, entonces un foco, el otro foco, y aquí ya está desplazando, y donde quiera parar, ahí para. Y esa sería la elipse. El caso de hipérbola es exactamente el mismo, un foco, otro foco y un punto. El caso de parábola, lo mismo, solamente que la parábola está definida por o determinada por un punto y una directriz. En este caso tendría que tener una recta inicialmente definida, digamos que esa es la directriz, entonces voy a construir una parábola. Entonces el foco y la directriz, y nos determina automáticamente la parábola. Una de las cosas que a mí me gustan es esta, la de cónica por 5 puntos. Es decir, hay 5 puntos no colineales, siempre van a determinar una cónica, ya sea una parábola, una hipérbola o una elipse. Por ejemplo, le voy a dar los 5 puntos: 1, 2, 3, 4 y 5. Miren que esos 5 puntos me están generando una elipse. Quisiera que pensaran por un momento, por ejemplo, 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Piensen por un minuto, aquí contado por reloj, ¿qué cónica puede pasar por esos 5 puntos? ¿Será una elipse? ¿Será una hipérbola? ¿O será una parábola? Entonces, ¿qué hice acá? Primero generé los puntos y ahora le doy la opción de que genere la cónica con esos 5 puntos. Entonces nos vamos para la opción y le señalo los 5 puntos. ¿Ya pensaron? ¿Pensaron qué puede dar? ¿Qué cónica puede dar? Bueno, vamos a ver si tienen razón. Entonces, 1,
2, 3, 4. Y cuando le marque la quinta ya está. Entonces, por esos 3 puntos pasa una hipérbola. Bonito, ¿cierto? Borro. Seguimos a ángulos. Entonces, le mide ángulos. ¿Sí? Puedo tener, vámonos aquí con segmentos de recta. Un segmento de recta y otro segmento de recta. Entonces vamos a medir el ángulo entre esos dos segmentos. Yo digo qué ángulo y aquí me dice cuál es el tratamiento. Me dice 3 puntos o 2 rectas. Y mirar si quiere que la lectura sea positiva o negativa. Es decir, si es medir antihorario o en dirección del horario. En este caso va a ser antihorario. Perdónenme acá que me fui. Entonces deshacer de una vez. Entonces le doy acá. Entonces me lo hizo antihorario. Si lo hago así, entonces aquí está. Automáticamente miren que GeoGebra le está dando nombre a los ángulos. Voy a borrar aquí alfa. La escondo, sería una. Si la voy a usar más adelante. Si no la voy a usar, entonces le doy clic derecho y la borro. Y me quedaría el ángulo entre las dos. No el ángulo siempre ha estado ahí, sino más bien la medida de ese ángulo. Ángulo dada su amplitud. Entonces aquí es que yo tengo un segmento de recta que une esos 2 puntos y le digo que me cree un ángulo el que yo quiera. Entonces entro los datos, por ejemplo un ángulo de 60 grados, y aquí me dice en qué sentido lo quiero, si antihorario o horario. Entonces, ok, y aquí me crea automáticamente el ángulo. Entonces ya yo si quiero extender algunas rectas con ese ángulo, entonces me paro acá y trazo una recta aquí, y me paro acá y trazo otra recta ahí, y estaría formando una recta que se intersecta con la medida de ese ángulo. Distancia o longitudes entre 2 puntos, que automáticamente cuando creo el segmento también la da, porque miren que aquí yo creo este segmento de recta y lo llamo G. No sé si pueden ver el G. Y G aquí vale, ¿qué se dice la G? G vale 48.67 y esa sería la longitud de este segmento de recta. Áreas, cuando hay una región, podemos ver el áreas, la pendiente de una recta. Solamente le doy la recta y él me da la pendiente. Sale muy pequeña, pero mire que aquí la llamo M. Entonces yo me paro en M y le doy propiedades, se abre una ventana y aquí dice estilo. Después ustedes van a tener que mirar esto que está acá. Le digo estilo, entonces yo lo que quiero es que la pendiente sea más grande, por ejemplo 7 unidades. Le doy aquí cerrar y se agranda la imagen de la pendiente. Está una lista que pues eso no lo miramos ahora, si hay dos objetos están relacionados y examina funciones. Bueno, borremos esto nuevamente, seleccionar todo y suprimir. Bueno, a veces cuando uno quiere que le salgan las cosas no salen, ahora sí. Vamos aquí. Simetría axial. Se crea un objeto y una recta y automáticamente crea el objeto con una simetría axial. Por ejemplo, si yo tengo un pequeño triángulo acá y trazo una recta, entonces quiero una simetría axial. Axial, recuerden que está relacionado con eje.
Entonces, ¿qué le dice ahí? Dice objeto a reflejar y luego el eje de simetría. Entonces, el objeto sería este y el eje de simetría sería este. Entonces, esta es una imagen simétrica de este con respecto a este eje. Simetría central, entonces esto se refiere, la simetría es un punto. Entonces, si hago lo mismo, creo un triangulito pequeño. Esto no necesariamente es con triángulos, pueden ser con elipses, con polígonos, con lo que quiera. Y hago aquí un punto, entonces quiero que me grafique este objeto simétrico a este punto. Entonces, ¿qué me dice acá? Objeto a reflejar y luego el centro de simetría. Entonces aquí está el centro. No. Vean que aquí, como no le di mover, entonces me salió fue un punto. Entonces aquí puedo deshacer el punto y listo. Entonces aquí con esto le digo señalo y este es el eje de simetría. Bueno, no lo había señalado, por eso no lo hizo. Entonces señalo acá, nuevamente me dice objeto, entonces señalo y eje de simetría, y este triángulo es simétrico a este con respecto a este punto. Rotación sería lo mismo, rotar un objeto sobre un punto. Entonces, por ejemplo, miremos un segmento de recta. Entonces, este segmento de recta y lo quiero rotar. Vamos a poner un punto de rotación por aquí y le digo que me rote, rotación. ¿Qué hay que hacer? Seleccione el objeto de rotar y el centro de rotación y qué ángulo quiere que le rote. Entonces aquí le digo que el objeto es este, que este es el centro de rotación y que lo rote 56 grados en sentido antihorario. Ok, y aquí está la rotación. Seguimos. Traslación, exactamente lo mismo, solamente que para la traslación tiene que haber definido previamente un vector. Entonces me tocaría ir a vector, construir el vector y le diría traslación. ¿Qué tengo que hacer? Objeto a trasladar y luego el vector. Entonces quiero que me traslade este objeto en dirección de este vector y lo manda acá. Entonces lo que hizo fue trasladarlo aquí paralelo al vector. Y homotesia, este concepto lo estudiaremos más adelante. Lo que hace es alejar una imagen agrandándola con referencia a un punto de fuga. Viene una parte importante para mí, pues me gusta mucho porque es lo que le da vida a GeoGebra para las personas que quieren construir cosas dinámicas, y es el famoso deslizador. En esta ventana no hay cálculo simbólico, es decir que número que no esté definido, GeoGebra no lo entiende. Entonces el deslizador no es más que una variable, que en este caso él automáticamente la llama A, pero yo le puedo cambiar el nombre, y le pregunta si la variable es un número, es un ángulo o es un entero, y le está preguntando cuál es el mínimo valor de esa variable y el máximo. De las cosas que más me gustan es esta, por ejemplo. Voy a decirle que es un ángulo. Entonces mire que automáticamente le cambia la notación por un alfa, como lo hacemos nosotros los profesores de matemáticas. Y que el mínimo está entre 0 y 360 grados. Y esa va a ser la variable. Entonces me la crea acá y me estoy moviendo. Todas las construcciones que yo haga en términos de alfa se van a mover cuando alfa se mueva. Por ejemplo, voy a construir un punto de la forma, aquí lo voy a entrar con el teclado,
Le voy a decir que es seno, no, miremoslo con coseno. Coseno de alfa, miren, aquí están las letras griegas. Aquí está una pareja ordenada en el plano cartesiano. Coseno de alfa, y aquí enseguida se diría seno de alfa. Y eso me queda un punto acá. Aquí está. Miremos ampliado. ¿Dónde está el punto? Entonces miren, si yo muevo alfa con el cursor, se va a mover alfa. Entonces, esto como es una variable, yo le puedo decir que se mueva con la opción de animación. Entonces, el punto A se está moviendo. Y hay una opción que no la dije antes, pero es el momento de decirla, que si me paro sobre A y le doy clic derecho, me sale la opción de rastro. Entonces miren qué pasa si yo le dejo el rastro. Entonces uno puede hacer simulaciones sin que se vean y después mostrárselas al estudiante sin antes no haber hecho un análisis. Entonces este deslizador es el que le da vida a GeoGebra con otras herramientas adicionales. Les repito, colegas, si quieren que algo se mueva, entonces puedo definirlo en términos de alfa. Ahora pueden haber varios deslizadores, entonces va a mover muchas cosas. Entonces paremos aquí, le digo que pare la animación, animar, y ya queda parado. Si le doy enter o muevo mejor, entonces se borra el rastro. Entonces ese deslizador es muy importante para construcciones matemáticas. Y por ejemplo en física, para simular físicamente, simular movimiento lineal, movimiento parabólico es bien importante. Texto. Le permite entonces, para los profesores que no dictan matemáticas, que no es su área, pueden introducir texto y utilizar esto como un tablero de manera secuencial. Entonces, por ejemplo, yo le escribo aquí la célula. O hagamos lo siguiente para mostrarles otra cosa. Voy a borrar esto. Otra vez. Seleccionar todo y borro. Y miremos la opción de texto. Entonces, aquí texto lo escribo. Entonces le voy a escribir la célula. Los que conocen el LaTeX, le dan aquí LaTeX, y solamente que aquí hay un poquito, hay que definir los espacios, pero ya es cuestión de cada uno. Entonces le digo la célula. Entro otro texto que me diga características. Características, pongámosle la tilde a la I. Y si lo quiero en LaTeX, pues lo muestro así y voy acá. Y le digo otro texto, por ejemplo, funciones. Funciones, obviamente, pues de la célula, ¿cierto? Entonces, asociado a este texto, este texto puede ser más extenso, lo mismo que este y lo mismo que este. Paro acá y podría quitar, como estoy hablando de texto, pues los ejes no los necesito, y la cuadrícula, pues depende de los gustos, la puedo quitar o la puedo dejar. Quitémosla. Entonces, he hecho una construcción en un orden. Este texto puede ser cambiado con clic derecho, propiedades, y aquí le digo, por ejemplo, quiero un texto grande, lo quiero de un color distinto y lo quiero negrilla, por ejemplo. Y por favor, atención acá que es importante este pedazo. Entonces aquí me paro sobre esta ventana y le doy clic derecho y le doy propiedades. Clic derecho, propiedades.
Bueno, ya lo dije. Otra opción, disculpe, miremos otra opción acá, aquí. Entonces me paro acá y le doy clic derecho y le digo vista gráfica. Entonces me sale una barrita aquí, una opción. Por esto no se preocupe, que después, ya dependiendo de sus dudas, podemos aclarar. Barra de navegación por pasos de construcción. Entonces le digo que me muestre y van a ver qué sale acá. Entonces miren que aquí en este pedazo no hay nada, en este sector. Entonces le digo que me muestre la barra de construcción. Entonces vean lo que sale. Listo. Entonces con esto le está dando dos opciones. Yo les voy a colocar algunos ejemplos en el campus. Yo estoy dictando mis clases así. Entonces funciona como un play. Entonces aquí, si le doy esta opción, borra todo y yo podría avanzando de uno en uno. Entonces la célula, y explicaría aquí cosas, características, y explicaría aquí cosas, y funciones, y explicaría eso. Entonces le va mostrando por partes el contenido de su GeoGebra. O la otra es que lo puede reproducir automáticamente definiendo los segundos como un PowerPoint. Entonces esta herramienta también es muy útil. Está esto de botones, casillas de control y casillas de entrada, que eso lo voy a explicar más adelante porque son bien útiles. Son herramientas bien útiles para crear applets, así se llama, que sirven para la enseñanza de las ciencias. Esto es para alejar, pero esto se hace con el mouse. Entonces por ahora esto no. Eso es por ahora una introducción a GeoGebra. Ya con esto pues ustedes van a tener la oportunidad de cacharrear todo lo que hemos hecho con los poquitos software que hemos visto. Solamente yo les puedo dar una introducción y ustedes ya por su propia inquietud o por su propia necesidad pueden profundizar en el tema. Bueno, ya más adelante haré otras cosas con GeoGebra. Hasta pronto.